Soy una ciudadana venezolana. Me echaron de mi empleo por decirle a un cubano que Cuba es una dictadura y Fidel fue un dictador. Razones obvias para no decir mi nombre. Pero sí diré lo que está sucediendo en mi país, Venezuela, hoy, 8 de junio del año 2017. Hay un golpe de Estado continuado por parte de quien ejerce la presidencia de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Esto porque no hay división de poderes, pues tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral actúan como brazo político del Poder Ejecutivo. Estos tres poderes están actuando de manera cómplice para desconocer a la Asamblea Nacional, quien ganó con un amplio margen de 112 diputados, quedando el régimen solamente con 55. Estos magistrados del TCJ fueron electos por la antigua Asamblea Nacional Chavista de manera express, sin cumplir los lapsos de tiempo y sin cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución para optar al cargo de magistrados. Estos magistrados a su vez ratificaron en sus cargos a las rectoras chavistas en el Consejo Nacional Electoral de forma ilegítima. Ahora bien, estos tres poderes, entre comillas, se han puesto de acuerdo para realizar una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, violando la Constitución Nacional como quieren. Esto ha generado que millones de personas, comenzando por la capital Caracas y hasta los pueblos más pequeños, se hayan levantado en protestas que, por cierto, están tipificadas en nuestra Constitución Nacional. ¿Cómo ha reaccionado el régimen de Maduro? Ha mandado a reprimir a los manifestantes de forma tan atroz que van miles de heridos, miles de encarcelados y más de 70 estudiantes muertos, masacrados por reclamar sus derechos. Esto no es un secreto para el mundo, pues en YouTube pueden verse los videos de la criminal represión, cómo hasta tanquetas pasan por encima de los estudiantes. ¿Por qué está sucediendo todo esto en Venezuela? ¿Por qué ese país lleva ya más de 2 meses de intensas protestas, de violencia, de muertes y encarcelamientos? Hoy os traigo un vídeo en el cual os desvelaré las claves de una de las mayores crisis que está sufriendo Latinoamérica en los últimos 10 años. Y esto ha sido posible gracias a la información que me están mandando suscriptores venezolanos, gracias a la información que me han mandado opositores e incluso gracias a contactos que he tenido con chavistas, para así poder hacer una información lo más objetiva posible. Quedaos hasta el final del vídeo porque, sobre todo para los que no sois de Venezuela, como es en mi caso, os resolverá muchas dudas. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo de todo el planeta. Cuando pensamos en este preciado recurso, en el petróleo, nos imaginamos países como Emiratos Árabes, Qatar, Dubái. Son una serie de países que, a pesar de sus polémicos sistemas políticos, ofrecen a sus ciudadanos unos servicios y unas infraestructuras espectaculares. ¿Por qué entonces Venezuela, en cuanto a infraestructuras y servicios, no es como estos países? Obviando el hecho de que son culturas totalmente diferentes, la de Dubái, por ejemplo, y la de Venezuela, el gobierno venezolano ha aplicado el socialismo de la manera más radical posible. Desde que entró Hugo Chávez Frías al poder en el año 1998, se llevó a cabo la Revolución Bolivariana, que no era otra cosa que una especie de revolución socialista aplicada casi en el siglo XXI, finales del XX. Juro por Cristo, el más grande socialista de la historia, aún a costa de mi propia vida, aún a costa de mi propia tranquilidad. Patria, socialismo o muerte. Esta revolución bolivariana tenía, entre muchas otras medidas, las llamadas misiones bolivarianas. ¿En qué se basaban estas misiones? Bueno, en brindar a los más desfavorecidos casa, alimentos, sanidad, educación, así poder reducir la desigualdad que había en el país por aquel entonces. Además, los enormes beneficios que reportan ser el primer país en cuanto a petróleo del mundo hace que el gobierno bolivariano implemente el sistema de democratización de empleo. ¿Con esto qué es lo que hace? Con la empresa PDVSA, que es la mayor petrolera de todo el país y la única que hay, que es pública, lo que hace el gobierno es duplicar los puestos de trabajo que hay de funcionarios, creando hasta 150.000 puestos nuevos de trabajo.
Toda esta situación, todo este conjunto de medidas hacen que el país pase de un 50% de personas que están en el umbral de la pobreza a un 30%. Hasta aquí podríamos estar hablando del país perfecto, del país de las mil maravillas, pero la realidad es otra totalmente diferente. La situación empieza a cambiar casi tras la muerte de Hugo Chávez, y es que entre el año 2014 y el 2015 el precio del petróleo, del barril del petróleo, empieza a desplomarse totalmente. Y es aquí cuando Venezuela comienza a sufrir las consecuencias de sus políticas. ¿Recordáis antes cuando os hablé de Arabia Saudí? Bueno, pues Arabia Saudí en los últimos 10 años ha empezado a hacer una reforma enorme de todo su sistema económico. ¿En qué se ha basado? Bueno, piensan que el petróleo se va a acabar, se va a agotar, y es verdad, es una realidad, y cuando se agoten dirán, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Pues está creando una gran oferta turística en su país, de hoteles, zonas de residencias, es increíble, podéis verlo en estas imágenes, es que lo está petando realmente en cuanto a infraestructuras para el turismo, porque quieren tener un flotador al que se agarren cuando el petróleo ya no sea un negocio. Un ejemplo latinoamericano de buena inversión es el caso de Chile. Todos sus recursos naturales, todos los beneficios que está generando, también los está invirtiendo en el tema de crear un próximo Silicon Valley. Es decir, una zona de investigación tecnológica al lado de una universidad para así poder tener pues una alternativa. En el caso de Venezuela, generaron desde el año 2000 hasta hoy en día, hasta el 2017, 800.000 millones de dólares en beneficios venidos del petróleo. Se malgastó bastante esa inversión. Sí es verdad que en ciertos casos se dio a la población una serie de servicios, pero en otros casos lo que al final se ha acabado haciendo son políticas bastante fallidas a medio o largo plazo. A corto plazo servían los beneficios del petróleo, pero si no los reinviertes, si no tienes una segunda o una tercera vía, un plan B o C, estás muy atado de pies y manos al petróleo, y como falle, te caes con todo el equipo, como está pasando ahora mismo en Venezuela. Cuando comienza la caída del precio del barril del petróleo, y con Maduro en el poder, se encuentra con la situación de que no puede pagar a los funcionarios y de que hay una masa salarial enorme a la que no le va a poder pagar. Y es que no puede tampoco subirle los impuestos a las empresas porque en su gran mayoría las ha expropiado y son públicas. Y subirle los impuestos a una empresa pública sería como subirte los impuestos a ti mismo. No, si no puedes pagarlo, ¿cómo te vas a subir a ti mismo los impuestos? Ante esta situación, Maduro parece que tiene una revelación, pero es una cagada totalmente. Y es que decide imprimir más dinero. El bolívar, la moneda oficial de Venezuela, empieza a caer en valor. Cae su valor porque tú, cuando imprimes más dinero, se devalúa su precio. ¿Y qué es lo que pasa? Que al caer el valor del bolívar, hay una inflación, una subida de precios bestial, que hasta día de hoy alcanza ya el 200%. Por aquel entonces era el 50% de inflación, pues ahora es el 200%. Es casi el país con la mayor inflación de todo el planeta, porque es que es increíble, una inflación del 200%. Esta subida de los precios Maduro la justifica diciendo que es por la especulación de los capitalistas. Apenas conocida la fecha de las elecciones, se desató con mayor brutalidad la visión perversa de afectar al pueblo con la guerra económica. Se desató la especulación de la inflación criminalmente inducida. ¿Y con eso qué decide hacer? Bueno, decide poner un techo a todos los precios. Por ejemplo, si una barra de pan vale 5 euros de un promedio, por aquel entonces no va a poder valer más de ese precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos comerciantes empiezan a tener pérdidas y o cierran sus negocios o se pasan al mercado negro. Este cierre masivo de tiendas coincide con que solamente las tiendas del gobierno son las que tienen los productos básicos que importan desde Brasil y desde Colombia. Para que os hagáis una idea, para obtener, por ejemplo, productos básicos como esta harina pan, que esta marca es de Venezuela, llegan a hacer colas la gente de hasta 12 horas. Se forman unas colas enormes a la salida de los supermercados del gobierno para obtener esto. Y en otros muchos casos sucede que ni lo obtienes porque se ha agotado. Los productos se agotan en un día. Productos básicos como es el papel higiénico, esta harina para hacer arepas u otro tipo de alimentos típicos de Venezuela, y es terrible la situación. Además, hay cierta gente que se aprovecha de esta situación, que son los llamados bachaqueros, que hacen colas en los supermercados para obtener estos productos y luego revenderlos en las zonas más pudientes al doble o triple de su precio. La gota que ha colmado el vaso de todo este despropósito ha sido ya la propuesta de Maduro
aseguró de elaborar la Asamblea Nacional Constituyente y así elaborar una nueva constitución y atribuirle más poderes al propio gobierno y quitárselos a la oposición. Esta enorme crisis ha provocado que Venezuela lleve ya más de 2 meses de protestas. Protestas en las cuales la Guardia Nacional Bolivariana lanza gases lacrimógenos, dispara desde edificios como podéis ver en estas imágenes. Venezuela. Este lunes las denuncias de la presencia de francotiradores en los edificios aledaños a los lugares donde se realizaban las movilizaciones de oposición acapararon la atención internacional. Y bueno, en el otro bando los manifestantes, algunos de ellos, no todos, quizás una minoría se dedican a lanzar cócteles molotov, utilizar la violencia porque ya se ha desatado la violencia total y esto es una guerra civil. Es una guerra civil totalmente, aunque haya gente que no lo vea, es una guerra civil. La situación de Venezuela es complicada, pero encima esto se agrava con la lenta y tibia respuesta de la comunidad internacional, que antes hacía negocios con Venezuela y con su petróleo. Ahora mismo la crisis es tan grande que, para que os hagáis una idea, les sale más barato importar barriles de petróleo a Venezuela que producirlos, porque no tiene casi medios para producirlos. A pesar de ser el país con los mayores recursos de petróleo del planeta, le sale más caro producir el petróleo que importarlo. Es increíble. Veremos lo que sucede en los próximos meses en Venezuela y cómo evolucionan las cosas, porque es terrible. Quiero dar toda mi fuerza y apoyo a mis suscriptores venezolanos que me hablan cada semana, cada día de lo que pasa en Venezuela. Y es que es terrible que un país con tantos recursos naturales esté pasando por lo que está pasando, que tenga estas infraestructuras, que vaya así de mal, porque podría ser un gran país. Mucha fuerza a todos vosotros. Espero de verdad que Venezuela llegue a una situación pacífica para todos, democrática y sobre todo que se solucione cuanto antes. Comparte este vídeo con tus familiares y amigos si no conocías la situación de Venezuela o quieres que ellos la conozcan. Como digo todas las semanas, un saludo a todos y hasta la próxima.